Hola, bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy contenta porque en este episodio tenemos una invitada muy especial y también estoy muy agradecida porque con motivo de la conmemoración internacional de este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, esta semana también hablaremos con la senadora Patricia Mercado. Ella es reconocida feminista quien ha dedicado gran parte de su vida al servicio público y a las organizaciones de la sociedad civil en defensa de las libertades y los derechos laborales de las mujeres. También es ex candidata a la presidencia y hoy es un referente para todas nosotras, las mujeres, de liderazgo, lucha y perseverancia para lograr una equidad entre hombres y mujeres. Senadora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, Ana Laura, gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí platicando con usted. Gracias. Y pues sobre todo porque sabemos que tiene una trayectoria de muchos años de lucha en favor de los derechos humanos y también de los derechos de las mujeres. Y pues qué mejor forma de conmemorar este 8 de marzo platicando con alguien como usted. Y lo primero que le quería preguntar, senadora, es ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo era en esos momentos para las mujeres de su época la infancia? Que me imagino que va a ser muy distinto a lo que es ahora. No, seguramente. Yo realmente tuve un privilegio muy grande que fue desde kinder, estuve en escuelas de puras mujeres, de puras niñas. Entonces, ahora se ha estudiado mucho, antes pues no, pero se ha estudiado mucho que pues el ser puras niñas, las maestras, ¿no? Los maestros, pues finalmente te ponían atención para aprender matemáticas, o sea, o para aprender cualquier tipo de materia. No había comparación con los niños hombres porque finalmente todas éramos mujeres. Por cierto, yo desarrollé como niña, me gustaban mucho los números, me gustaba mucho la aritmética, después en secundaria la química, la física, en preparatoria. Yo iba para ser ingeniera, pero en algún momento de mi vida decidí que me quería dedicar a lo social y entonces cambié digamos, mi prioridad de qué estudiar. Pero bueno, pues lo que te puedo decir es eso, o sea, viví en una familia de un padre trabajador remunerado, mi madre ama de casa, y una madre, pues, ¿no? Que siempre me impulsó, siempre me impulsó para estar bien en la escuela, para estudiar, aunque ella había estudiado hasta segundo de primaria, tampoco me podía ayudar mucho, pero bueno, finalmente ya era más o menos disciplinada desde chiquita, entonces salí adelante. ¿Y cómo es que llega a estudiar a la UNAM? Entiendo que usted es egresada de la UNAM. ¿En ese tiempo las mujeres estudiaban una carrera o no? Pues mira, no. Eran muy pocas las mujeres que llegaban a la preparatoria y llegaban a la universidad, ¿no? Eso era, en realidad, el mandato de género era, pues, a partir de los 17, 18, ya empezar a buscar proyecto de vida con una pareja, ¿no? Con un hombre, tener hijos, tener una familia y dedicarte a eso. Esa era la visión, ¿no? O sea, para mi madre, por ejemplo, para las mujeres. Que tenía para las mujeres, para mi madre, cuando también un poco empujada por ella, o sea, decidí entrar a la preparatoria y después a la universidad, pues de repente lo vivía como un fracaso. Es decir, yo fracasé con mi hija, o sea, no, ¿cómo es posible que no quiera hacer y que quiera dedicarse pues a su profesión y mucho menos pues a la participación ciudadana o política, ¿no? Que en ese momento tenía. O sea, para ella de repente era un fracaso y de repente era orgullo. Había como, mi generación quizás fue una generación como de contrastes, muchos mayores contrastes de los que vivimos en este momento. Y bueno, usted entra a estudiar a la universidad. A la UNAM, economía. A la UNAM, economía, sí. Es economista. Sí. Y después de la universidad, ¿cómo ha sido este camino para llegar a la política? Pues mira, en realidad, yo desde muy jovencita, en mi último colegio de monjas, estas monjas eran como comprometidas con la justicia. Había un movimiento en la Iglesia Católica, Teología de la Liberación se llamó, donde había un compromiso por la justicia social y por los pobres. Entonces, estas monjas de esta escuela de niñas donde yo estaba en preparatoria, pues nos empezaron un poco como a educar, como a despertar de que pues había desigualdades y había pobreza y que, ¿no? Y yo me conecté muy rápidamente a eso, porque en mi familia había también muchas desigualdades, ¿no? Entonces me conecté muy rápido a eso y desde entonces, yo tendría 14, 15 años,
fui parte de un primer grupo ciudadano, digo yo, que fue Juventud Amiga Trabajando Unida, ¿no? Leíamos la Biblia y reflexionábamos a favor de la justicia y digamos en contra de las desigualdades a partir de esas lecturas. Entonces, cuando yo salgo de la preparatoria, me voy primero a la Universidad de Hermosillo y después aquí a la UNAM. En ese momento estaba había como un conocimiento, digamos, de o eras priista, porque era el partido de Estado, 100%, o eras guerrillera. Estaba en ese momento la 23 de septiembre muy fuerte. Y yo no era ni una cosa ni otra, pero al llegar a la universidad en Sonora, pues empecé a participar, ¿no? Así, digamos, a participar de demandas de estudiantes y de tal. Luego, entonces ya cuando me vine a la UNAM, yo ya tenía nociones de la política, no de la política del estatus, digamos, por supuesto, no para tomar las armas, porque yo venía pues formada por el amor al prójimo, digamos, hacer las cosas por amor al prójimo. Y entonces ya aquí inmediatamente me relacioné con grupos feministas y empecé como a encontrar mi lugar, empecé a como encontrar mi agenda. Yo, ¿por qué quiero participar como ciudadana? ¿Por qué quiero participar como política? Pues lo quiero hacer por estas agendas y una de ellas pues fue la laboral, porque yo entré a un sindicato automotriz muy grande, pues que un poco para seguir esta participación de defensa de derechos. ¿Y cómo fue decirle a sus papás, me imagino, me voy a estudiar a la Ciudad de México, me voy a estudiar a la universidad, que me imagino que eso era algo que no sucedía tan seguido, muy disruptivo en esos tiempos? Sí, totalmente. O sea, yo tenía una sola amiga que se vino y después yo. Pues mira, yo tenía menos de 18 años cuando me vine a la Ciudad de México. Muy jovencita. Muy jovencita. Yo veo las fotografías después y le decía a mi mamá, qué bárbara, yo era una niñita, o sea, me dejaste ir a la Ciudad de México y ella así con unas ojeras hasta acá de lo que había llorado, pero no lo impidió, ¿no? Como que de alguna manera entendió de decir, bueno, pues esta lleva un camino que no lo entiendo muy bien, que no lo conozco muy bien, pero que no la voy a detener, ¿no? Y yo creo que fue como muy inteligente de su parte en el sentido de, está bien, o sea, es decir, se va con permiso, ¿no? Se va a estudiar con permiso de nosotros y así fue. Y con su apoyo también. Y con su apoyo, sí, por supuesto, con el apoyo, ellos me mantuvieron los primeros tiempos que estuve aquí estudiando en la universidad y bueno, pues eso es lo que le agradezco. Ya después con el tiempo, pues ella entendió y por supuesto estaba muy orgullosa de lo que yo hacía, de lo que yo he hecho, pero sí, en un primer momento fue un acuerdo entre ellos y yo. Ok. ¿Y usted estudió economía en la UNAM? Así es, estudié economía. Aquí en estos movimientos estudiantiles es donde nos dice que fue, pues, encontrando sus causas. ¿Y esas causas siguen siendo las mismas hasta el día de hoy? Fíjate ¿O haya cambiado en el tiempo? Fíjate que sí. La primera causa, pues, es la causa feminista. Yo aprendí ahí, yo me comprometí ahí a mis 18, 19 años, que ya había, obviamente, un movimiento feminista muy importante. Había redes de mujeres, frentes de mujeres por la despenalización del aborto, contra la violencia hacia las mujeres y tal. Y entonces, y a partir de eso conformamos un grupo que se llamó Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que teníamos como células en todas las facultades. Yo en la Facultad de Economía formé la mía, estudiábamos, ¿no? O sea, cómo llegar a entender cuál era la situación de las mujeres a partir de leer a las feministas teóricas que en ese momento había un desarrollo, todavía, ¿no? Pero un desarrollo teórico del feminismo y político muy importante. Y bueno, pues ahí esa fue, digamos, una causa primera, ¿no? Como que para mí también era importante no inventarme, sino decir, ¿qué soy? Pues soy una mujer, ¿no? Soy trabajadora, porque en algún momento luego me puse a trabajar por un salario para mantenerme también yo sola. Y entonces dije, bueno, pues estas son mis causas. O sea, aquí hay agendas, aquí hay discriminación, aquí hay injusticia. Entonces, pues yo soy mujer y soy trabajadora. Ese va a ser mi ámbito. Voy a ser una feminista y además voy a trabajar por los derechos laborales de las mujeres y de todos los trabajadores, viniendo yo de una familia de trabajo, ¿no? Claro. ¿Y eso sucedió en la universidad? Así es. Cuando sale de estudiar, entiendo que las primeras acciones que
que hizo en favor de estas causas fue no tanto en el ámbito público, sino empezando por asociaciones civiles, etcétera. ¿Primero estuvo usted ahí participando? Absolutamente. Primero siempre fue la participación ciudadana. Formé parte de un grupo que se llamó Mujeres en Acción Sindical y Mujeres Trabajadoras Unidas Asociación Civil, y desde ahí pues trabajábamos los derechos laborales. Como digo, yo estaba en el sindicato de Dina Renault, ahí había mujeres trabajadoras en ciertas áreas, ¿no? Las que producían todos los arneses, digamos, toda la conexión eléctrica de los autobuses, de los automóviles Renault y tal, y bueno, estaban en lavado de piezas, obviamente, ¿no? Ya cuando las piezas de plástico salían, entonces había, digamos, un terreno, digamos, fértil para desarrollar un poco ideas a favor de los derechos laborales de las mujeres. Entonces, sí, saliendo de la universidad, seguí, digamos, en esa. Yo incluso cuento que me metí a estas escuelas del Servicio Nacional de Empleo a aprender electricidad, ¿no? Porque yo me quería meter a la Kelvinator. La Kelvinator era una empresa de miles de mujeres, digamos, contratadas. Yo quería estar ahí. Pero bueno, y después del MAS y del Mutuac hicimos trabajo con mujeres de maquiladoras en el norte del país. En fin, ahí hay una historia larga, y en algún momento también me formé y me relacioné con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era trotskista, y que fue el que sí lanzó a la primera mujer a la presidencia, candidata a la presidencia, que fue doña Rosario Ibarra de Piedra. Ok. ¿Y qué era lo que veía usted que no estaban bien en cuanto a los derechos laborales de las mujeres en ese momento? Pues primero eso, los nichos, ¿no? Había nichos, solamente podíamos ser secretarias, solamente podríamos ser enfermeras, solamente podíamos estar en ciertas áreas de estas industrias. Una de las cosas que en algún momento impulsamos en Dina Renault era a ver, si solamente los trabajadores van a poder ascender en el escalafón de puestos por áreas, entonces las mujeres nunca van a acceder a un escalafón que tenga mejores salarios, mejores prestaciones, porque entonces siempre van a estar en el lavado de piezas, siempre van a estar en la misma. Entonces tenemos que romper esos nichos. Entonces, claro, los trabajadores hombres en el sindicato decían, no, ¿cómo crees? Vas a violar. O sea, si tú metes a una mujer para que aplique al puesto, vas a violar el derecho del trabajador que seguía, ¿no? Entonces decían, pues sí, pero eso es una acción afirmativa, porque si no, nunca va a suceder. O sea, pues claro. Sí, como siempre, las acciones afirmativas son medidas discriminatorias en positivo, ¿no? Claro. Porque necesitamos hacerlas para poder ir nivelando. Por ejemplo, ese tipo de discusión de estar en estos nichos, ¿no? En ese momento era eso, por supuesto, se dio el sismo del 85, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de cómo estaban las costureras en el país, cómo las dejaban encerradas, todas trabajaban a destajo, no había salarios, ¿no? No había prestaciones, no había seguridad social, y entonces también, pues ahí entramos, o sea, ahí como de alguna manera entender, ¿no? Que era por ser mujeres que vivíamos estas situaciones. En ese momento se salieron, por ejemplo, los textiles automáticos, ¿no? Entonces las mujeres estaban allá por el Estado de México, las mujeres estaban en las máquinas de confección, y entonces aparecieron los telares automáticos. Muchas de estas mujeres pasaron a los telares, pero se les siguió pagando lo mismo como si estuvieran en la máquina de coser, y los hombres pasaron al mantenimiento de los telares, digamos, y obviamente ganando más sueldos. Y dices, oye, pero sí, ¿no? Y las mujeres eran más queridas en los telares automáticos porque podían manejarlos muy finamente, pero no ganaron salarios. Y como ese te puedo dar muchísimos ejemplos, digamos, de cómo eran situaciones mucho más fuertes y discriminatorias las que tenemos que en este momento, pero bueno, todavía hay mucha discriminación, exclusión y brecha salarial y brechas de muchos tipos de género en el mundo del trabajo. Pero bueno, si no se hubiera empezado por eso,
no tendríamos, digo, sé que la lucha sigue, pero por lo menos ya hay bases que se han puesto y que han hecho pues mujeres que vienen luchando desde hace muchos años como usted. Sí, no, y no normalizar, ¿no? Como visibilizar, decir, oye, no normalicemos. No está bien. Un sindicato muy fuerte que era el sindicato, el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, con Compañía de Luz y Fuerza, había una cosa que era increíble. O sea, los hombres se capacitaban en los horarios laborales, ¿no? O sea, el contrato colectivo decía y las secretarias solo se podían capacitar fuera de sus horarios laborales. Como los jefes no podían vivir sin ellas, entonces, claro, pero ¿cómo se iban a capacitar fuera del horario laboral si tienen las responsabilidades de cuidado, no? Claro. Entonces, ellos que no tienen las responsabilidades de cuidado, sí se capacitaban en horas de trabajo y ellas no. Entonces era, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, muchas cosas que en ese momento estudiamos, dijimos y que, digamos, ya empezaban todas estas trabajadoras multinivel, ¿no? Y teníamos a esta marca Avon muy importante, pero que no les daba seguridad social. Entonces, bueno, muchas de las cuestiones que te digo todavía están, pero que efectivamente hay una historia de que por lo menos ahora no es normal, ¿no? Como diría Vide Ríos, no es normal. Estas cosas se han visibilizado y ya estamos trabajando en la agenda del futuro, del presente y el futuro. No, y como usted dice antes, era normal. Ahora por lo menos ya decimos, esto no está bien y seguimos alzando la voz y luchando porque las cosas se cambien y se hagan equitativas, ¿no? Exactamente. Y de ahí, ¿cómo llegó a ser candidata a la presidencia en el 2006, senadora? Vamos a dar así los saltos. Mira, bueno, yo siendo, digamos, una feminista, digamos, que ejercía algún tipo de liderazgo. Ya tenía cierto liderazgo para ese tiempo. Exactamente, en el movimiento ya había formado distintas asociaciones, grupos políticos, con Marta Lamas, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que trabajábamos el tema de la legalización del aborto, todo este trabajo a nivel de mujeres trabajadoras, diferentes redes. Ya veníamos desde principios de los 90, yo fui candidata en el 2006 y en 1992 hubo un encuentro, el 6º encuentro feminista se realizó en Acapulco y ahí algunas de nosotras lanzamos una campaña que se llamó la campaña Ganando Espacios por el 52%. Es decir, queremos el 52% de los puestos políticos de decisión, puesto que somos el 52% del padrón, ¿no? Hoy somos el 53%. Entonces hicimos esta campaña, algunas feministas, ¿no? De decir, ¿saben qué? Vienen cambios muy fuertes, viene un nuevo pacto social, se está resquebrajando el pacto postrevolucionario, ¿no? El de después de la Revolución Mexicana, que lo hicieron 100% de hombres, nosotras no estábamos ahí y ahora tenemos que estar, ¿no? Y entonces dijimos, el tema es la participación política, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en 1996, algunas de nosotras dijimos, ¿saben qué? Hay que entrar a la política, hay que hacer agrupaciones políticas. Hay que participar. Hay que participar en las decisiones de la política. El feminismo era así como, uy, no, o sea, como que todo el tema de la participación política, de los partidos, como se decía, perdemos autonomía, no hay que vincular. Nosotros dijimos, bueno, pues hagamos el nuestro, ¿no? Y entonces empezamos primero a hacer una agrupación política nacional feminista que se llamó Diversa, que tuvo registro para las elecciones del 2000, que no son partidos, ¿no? Sino que son la ley electoral, ¿no? Así se llaman, agrupaciones políticas. Nos registramos como con 14,000 afiliadas, muy diversa, ¿no? En todos los sentidos, muy plural. Y una vez que pasaron las elecciones del 2000, dijimos, ¿sabes qué? Pues ya, vamos a hacer un partido para poner nuestra agenda, para poner nuestras candidaturas. No vamos a negociar con los partidos que hay, es mucho desgaste. Ahí están las militantes, apoyarlas, que ellas vean esos partidos, nos formemos uno. Y eran tiempos donde la política era de hombres. Sí, todavía. Digo, hasta la fecha, pero digamos mucho más claramente una política de hombres. Todavía no estaba la paridad, todavía no estaba todas estas leyes de inclusión en los partidos y en todos los partidos, pues ahí proponían, ¿no? Apenas en 1996, en 1996, en la gran reforma electoral, es cuando aparece por primera vez el tema de la posibilidad de una cuota, ¿no? En este caso para las mujeres de 30%. Lo digo porque en ese tiempo esta asociación que usted representaba, pues era, yo creo que lo que había para pugnar por los derechos de las mujeres. Muy disruptiva y muy interesante, porque había ahí
expresidentas de partidos como Amalia García, como María Los Ángeles Moreno del PRI, como el Bester Gordillo, digamos, dirigente sindical con mucha fuerza en ese momento. Digamos, había mujeres muy fuertes que pusieron lo bonito, digamos, de estas historias de alianzas entre las mujeres es que pusieron su poder, su nombre, ¿no? Su capacidad de incidencia para esta agenda, ¿no? Para la agenda de la participación, de la no violencia y tal, decir, aquí estamos. Esos fueron, a partir de los 2000, un poco antes, un poco después, se empezaron a generar estas alianzas, como que al principio las mujeres de los partidos eran así como, ay, no, yo llego por méritos y mejor no la cuota y quién sabe qué, y ¿no? Entonces estaban como rejegas a seguir esta agenda que el movimiento Ni feminista siquiera estaban todavía tan convencidas. No estaban para nada convencidas. Y en algún momento se convencieron, claro. ¿no? En algún momento dijeron, ¿saben qué? Estos no entienden, está bien, ¿dónde firmo? Y vámonos, vamos a luchar por esta agenda para obligarnos a poner a las mujeres en espacios de toma de decisión. Entonces fue todo ese proceso, luego hacemos el partido, que bueno, ahí todo es una historia, y eso donde no hicimos un partido para que yo fuera la candidata, ¿no? Hicimos un partido para poner esta agenda y bueno, pues sale que yo debo de ser la candidata, porque una de las cosas que yo garantizaba era que el mensaje de esa campaña, que el discurso de esa campaña iba a ser un discurso feminista, ambientalista, laboralista, de defensa de derechos humanos, digamos, de que a través de mi candidatura se iba a expresar esa agenda que era nuestro interés de participar. No teníamos otro. Ese era nuestro interés de participar y bueno, pues lo cumplimos. Ya después todo fue un desastre, pero digamos, cumplimos eso. Y yo lo que hicimos después de esa campaña, 6 meses después, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, se legalizó el matrimonio igualitario y digamos, fue producto de muchas cosas, pero también producto de este esfuerzo que hicimos muchas y muchos en esa campaña electoral. ¿Y cómo fue para usted participar como candidata presidencial? Bueno, primero, como le pasa a muchas mujeres, me fui 3 veces al tribunal porque me impugnaban mi candidatura. Finalmente, pues ya, ¿no? Quedó firme. Y sabes que en ese momento como que estaba Michelle Bachelet en Chile, ¿no? No solamente una mujer candidata, sino una mujer muy querida, muy respetada, muy tal, ¿no? Estaba también, digamos, buscando ser presidenta. Entonces ya había como una oleada de mujeres presidentas en América Latina y entonces esto nos llegó, digamos, a México. Entonces la ciudadanía y además una crisis de la política muy fuerte, o sea, una crisis de legitimidad. Ahí empezó una crisis de legitimidad de la política que después desencadenó en tener candidatos independientes, que no funcionó tanto, pero digamos ya una ciudadanía muy harta de los partidos, ¿no? Claro. Entonces, pues de alguna manera había una ciudadanía diciendo, mira, pues igual las mujeres me salen mejores, ¿no? O sea, claro. Estoy harta de la política, no piensan en mis problemas, no piensan en la vida cotidiana, las mujeres sí piensan en la vida cotidiana porque finalmente hayan estado, entonces capaz de que me salen mejores. Entonces a mí en la calle me fue muy bien. A lo mejor mucha gente, obviamente no a lo mejor, muchísima gente no votó por mí, pero me veía bien, que sí estuviera, me trataba bien y sobre todo los jóvenes. Yo hice campaña en auditorios universitarios porque además no tenía dinero, entonces eso no costaba. 2, 3 auditorios universitarios por día, desde ahí decía mi mensaje, ¿no? Y bueno, para los jóvenes también era un poco así de decir, bueno, pues esto, ¿no? Porque hablaba de derechos de homosexuales, hablaba de derechos ¿no? Bueno, en general de la diversidad sexual, hablaba de la necesidad de legalizar, de regular las drogas, no un camino prohibicionista, pues hablaba del aborto, entonces tenía como una agenda, digamos, pues muy... Y diferente y disruptiva en ese tiempo. Entonces, ¿no? bueno, pues hubo un millón de personas que dijo, me muero en la raya, pero yo voto por esta, ¿no? Y voto por esta agenda. Yo me acuerdo de usted, yo estaba más chica, sí, pero bueno, mi mamá era su fan y muchas tías mías, mujeres, y yo me acuerdo que usted en los debates era tan congruente, sus participaciones tan claras, tan buenas, que sí fue una gran candidata. Eran otros tiempos, sí, gracias, sí. Pero la situación, yo creo que política del país era muy distinta, sí. Pero fue una gran candidata que recordamos muchos. Incluyendo yo que estaba más chiquita, pero yo la veía en la tele y decía, wow, qué padre, una candidata mujer. No, sí, yo creo que
A mí me decían luego, oye, es que tú eres una candidata como para Suecia o para Dinamarca. Decían, no, es una candidata para México. Esta agenda es embrionaria, o sea, va iniciando, pero sí tiene seguidores esta agenda. Y mira, del 2012 acá, bueno, pues ya es una agenda que está aquí. Estamos discutiendo esos temas que eran muy exóticos cuando yo fui candidata. En ese momento. Sí. ¿Y qué opina ahora que tenemos otra vez 2 candidatas mujeres? Han pasado los años y tenemos 2 mujeres con posibilidades reales de ganar. Cuando hemos visto en todo este camino que muchas veces las mujeres no fueron tomadas en cuenta, ha habido mucha violencia política, incluso han sido utilizadas muchas veces para llenar espacios, y que ahora haya 2 mujeres con posibilidades reales de ganar, que seguramente los analistas dicen que tendremos una mujer presidenta. ¿Qué es lo que usted piensa de este momento histórico para nuestro país, después de todo lo que ha vivido en la lucha porque se logren justamente estas posibilidades para nosotras las mujeres? Pues mira, en primer lugar yo me siento muy orgullosa de eso, o sea, me siento muy orgullosa de ese movimiento, de esa historia, ¿no? De muchas alianzas, de mucha incidencia para ganarnos el derecho a estar, ¿no? O sea, el derecho a que se nos reconozca en plenitud nuestros derechos políticos, y uno de ellos es poder ser presidentas de México, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy orgullosa, he sido parte de esa lucha. Ahora, me siento también, digamos, creo que simbólicamente es muy importante, ¿no? Simbólicamente es muy importante. Ahora, no creo que el cuerpo te dé la visión, te dé el análisis, te dé la posición de mejor o peor. Eso sí no creo, ¿no? Una cosa es el derecho a estar y, por supuesto, combatir la violencia política. Nadie tiene por qué ponérsele enfrente a una mujer de mala manera, ¿no? Entonces, simbólicamente es importante que estén para las niñas, ¿no? Para las adolescentes, para todas las mujeres, los hombres, que, digamos, eso puede suceder, aunque, pues ya, a quien decidas, Movimiento Ciudadano tiene un candidato hombre, digamos, por quién te expreses y por quién votas, ya tiene que ver con sus ideas, con su visión, y no tanto con su sexo, digamos, o con su género, ¿no? Qué bueno que lo dice, porque pareciera muchas veces que la lucha es por poner a una mujer, sea como sea, o sea, quien sea, o por el hecho de ser mujer. Pero hablando de que también hay mujeres con muchísima capacidad que antes no eran tomadas en cuenta, ni siquiera tomadas en cuenta, y ni siquiera tomada en cuenta su capacidad. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues es un momento súper importante para nuestro país. Totalmente, te digo, yo me siento orgullosa de eso, y bueno, pues ya el ciudadano y la ciudadana decidirá qué visión, ¿no?, de país quiere, quién le ofrece, quién está más cerca de sus ideas, de sus emociones, y bueno, pues eso se definirá el 2 de junio. Oiga, senadora, y ya que usted representa a Movimiento Ciudadano y tiene a su candidato a la presidencia también, para que toda la gente que nos escucha y nos ve, platíqueme un poquito cuáles son las bases de su partido, cuáles son sus causas, cuáles son sus fundamentos. Pues mira, primero el partido se define como un partido socialdemócrata, es decir, estamos comprometidas con los derechos, la justicia social y con las libertades, ¿no? Y la plataforma y el programa de Buen Gobierno, fue el título, se construyó en 2 años. O sea, hicimos foros en casi todos los estados, regiones, sobre diferentes temáticas, invitamos expertos, académicas, liderazgos de la sociedad civil, para hablar de esos temas, y a partir de ahí se elaboró la plataforma. Ya ahorita tú la puedes ver en el Instituto Nacional Electoral, está la plataforma y el plan de gobierno de Movimiento Ciudadano, y realmente, aunque yo sé que nadie sigue las plataformas porque luego ni las cumplen ni son vinculantes, pero para nosotros sí es un documento que nos retrata. Si ves este documento, nos retrata. Se divide en 3 partes, o la hemos dividido en 3 partes, por un México próspero, por un México de iguales y por un México con paz y justicia. De esa manera el candidato Maínez ha empaquetado, digamos, las propuestas de Movimiento Ciudadano para su campaña. El México próspero es un México justo, con justicia social, basado sobre todo en derechos laborales. Tenemos 33 millones de personas fuera de trabajar, que trabajan por una remuneración y que sin embargo están fuera de los reconocimientos de derechos laborales, ¿no? Aquí hemos ganado vacaciones, hemos ganado, digamos, el tema que estén sentados cuando trabajan, hemos impulsado reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, pero a estos 33 millones eso no les llega, ¿no? Eso no es para ellos. Y son 33 millones. 33 millones de trabajadores que viven fuera de la formalidad, ¿no? Porque no tienen derechos. Entonces, un reto muy importante
para la justicia social es tener, digamos, desde una política salarial, ¿no? que realmente haga que el salario te saque de pobre, digamos, que sí puedas acceder a todos los satisfactores. Y el México próspero, por supuesto, no puede haber inversión, desarrollo inmobiliario, lo que sea, si no hay protección al medio ambiente. O sea, ese es central. Tenemos que detener este cambio climático destructor. Un México de iguales, obviamente ahí toda la agenda feminista, digamos, entra, ¿no? De igualdad de oportunidades y todo lo que es la no discriminación, la no exclusión, porque hoy también, ¿no? Si contamos, pues son millones las personas que no pueden entrar a la cancha, digamos, que están excluidos de las posibilidades de reconocimiento y de derechos. Y el México en paz y justicia, basado en una política no prohibicionista, en el sentido de, digamos, otra mirada sobre la regulación de las drogas, ¿no? Que realmente el Estado está perdiendo la batalla y no la podemos perder. ¿Cómo recuperamos, ¿no? El liderazgo del Estado para decir, a ver, así van a ser las reglas, ¿no? Y con la política prohibicionista esto no lo estamos logrando, tampoco con la política punitivista de la militarización, sino que y de aumentar penas y de aumentar penas y de aumentar penas, donde tenemos un problema de impunidad. El 98% de los delitos no se juzgan, ¿no? Y entonces la paz y la justicia, también basados en un gran pacto federal, se está volviendo a centralizar la seguridad y no nos está dando resultados, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, sí una Guardia Nacional, pero civil, con relación con las policías municipales, estatales. O sea, un gran pacto federal. O sea, el Estado tiene que decir, ¿saben qué? Somos uno solo y vamos a poner las reglas. No las van a poner ustedes. Nosotros las vamos a poner para proteger la seguridad, pues, de nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van las propuestas. Gracias, porque mucha gente, estoy segura que con esto lo tiene mucho más claro y sabemos muy por encima un poco de los partidos políticos, pero pues qué mejor que usted ya nos platica de qué se trata y pues obviamente son causas que todos queremos que sucedan, que todos queremos que estén bien. Así es. Pues nosotros, este es un podcast de Grupo Impacto, es una casa encuestadora que tiene más de 15 años midiendo muchos temas, no solo electorales, también políticos y sociales. Y justo con motivo del 8 de marzo realizamos una encuesta y le preguntamos a las mexicanas cómo ven que está nuestra situación, la situación de las mujeres del país. Okay. Entonces tocamos algunos rubros, por ejemplo, en el ámbito laboral, ya que usted luchó tanto por esos derechos, ¿creen que las mujeres se encuentran con más o mejores con mejores oportunidades o peores oportunidades que los hombres? Y un 36% nos dice que con mejores oportunidades y un 31% está casi igual que con menos oportunidades. A la fecha que usted tiene pues mucho conocimiento de esto, ¿usted cree que todavía nos falta mucha por luchar en este ámbito de oportunidades laborales? Sí, me parece muy bien que efectivamente esté, digamos, la percepción de que para el 36%, 31%, de que hay oportunidades. Yo creo que hay oportunidades, o sea, nadie nos prohíbe ir a una universidad, nadie nos prohíbe un centro de capacitación para el trabajo, ir a pedir trabajo a algún lugar, ya no se puede poner, ¿no? Pido mujeres o pido hombres para tal trabajo, eso está prohibido por el artículo 1 constitucional. Entonces, es decir, sí hay más oportunidades. El tema es que no las podemos tomar, las mujeres no las pueden tomar porque están cumpliendo el mandato cultural de los cuidados, ¿no? Entonces tienen que tomar oportunidades de 2 horas de trabajo, de vender algo, de salir y venir en condiciones de mucha precariedad. Aquí yo traía un dato, ¿no? De cómo las mujeres, el 75% de las mujeres cuidan frente al 24% de los hombres, ¿no? Y las mujeres, una buena cantidad de ellas cuida de tiempo completo, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades, el problema es cómo salimos por ellas, cómo las tomamos, claro, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos. Necesitamos tomar esas oportunidades y que además el mundo del trabajo nos reciba sin violencia, nos reciba bien en el transporte, de camino al trabajo, en el propio centro de trabajo, ¿no? El INEGI nos plantea que
cada hora 12 personas renuncian a su trabajo por acoso y violencia y la mayoría son mujeres, cada hora. Cada hora. 12 personas. Es muchísimo esa estadística, ¿no? Así es. Entonces sí, tienes razón tú, la encuesta, sí hay oportunidades, el problema es cómo salimos. Tomarlas. 75% de las mujeres son cuidadoras versus el 24% de Así hombres. es, tienen tareas de cuidado, exacto. Y eso nos hace trabajar doble, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo que soy mamá, pues ahorita me voy corriendo a mi segundo trabajo, que es cuidar a mi chiquito. Así ¿no? es. Y así la mayoría de las mujeres que estamos en el ámbito laboral. Exactamente. Ese es el tema. El tema son los cuidados. Cómo el Estado toma una parte de los cuidados. Por supuesto, la empresa toma otra parte en el sentido de permisos y cosas que no. Lo que pasa es que ahora tú puedes pedir permisos para ausentarte o no trabajar tantas horas. Y eso porque tienes que ir a cuidar. Claro. A tu madre enferma, a tu hijo con discapacidad, a tus hijos chiquitos, y eso no se toma en cuenta. Eso tendría que ser, no que él tiene más méritos que tú, tu compañero de trabajo, porque se quedó más horas y tú no puedes. Que ese trabajo se reconozca y que no te bajen de categoría salarial o de categoría, digamos, laboral, porque, es que se va a cuidar a sus hijos. Pues sí, pero si no los cuida, la humanidad se muere mañana. Claro. ¿No? Entonces, el reconocimiento de las tareas no remuneradas de cuidado para el sostenimiento de la vida. Y que es tan importante como usted lo dice. Por ejemplo, también preguntamos en cuanto a preparación académica, la mujer se encuentra respecto al hombre y ahí sí la percepción es que estamos igual de preparadas. Un 65% nos dice estamos igual de preparadas. Exacto. Ya la OIT ya dijo que la diferencia salarial, tenemos una diferencia más o menos como de 22% entre los salarios de los hombres y las mujeres, no tiene nada que ver con la capacidad, no tiene nada que ver con el conocimiento, porque efectivamente las mujeres están estudiando y se están capacitando. Ya no es un tema, porque antes era, gana menos porque sabe menos. Claro. Ya no, efectivamente es real. Sabemos lo mismo. Exactamente. ¿Cómo nos perciben a las mujeres, a la mujer mexicana? En primer lugar, nos perciben independientes. Esto supongo que es porque cada vez salimos más mujeres al ámbito laboral. Después, trabajadoras, exitosas, emprendedoras, inteligentes. Y eso es de hombres y mujeres, ¿verdad? Lo que de piensan. Hombres y mujeres. Pusimos cosas como sumisa, por ejemplo, y el 1% dice ya que somos sumisas. Sí. Gracias a Dios. Sí. Eso ya no nos define, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante lo de la que nos definan como independientes. Aquí el tema es que esa independencia, ese ser trabajadoras y tal, lo público no nos lo está, digamos, reconociendo en el tema de violencia, ¿no? 11 mujeres que mueren en manos de sus parejas diario es, oye, esa independencia me la cobraste. Claro. ¿No? Entonces, lo que no podemos permitir es que esa independencia, ese ser trabajadoras, ese ser el que tengamos conocimientos, sea como violentado, digamos, ¿no? Por el patriarcado en general, aunque son algunos señores los que ejecutan, digamos, la medida, y por eso es tan importante que los estados trabajen, digamos, a favor de que las mujeres puedan desplegar esta independencia y estas oportunidades de la mejor manera. Claro, porque lo que es una fortaleza para muchos hombres, que no estoy diciendo que sean todos, por supuesto que no, pero que todavía están dentro del patriarcado, pues es un defecto que alguna mujer quiera ser independiente, trabajadora, exitosa. Así es. Yo creo que ahora es lo que nos toca, pues estar también incluso luchando contra esas cosas. Claro, ¿no? Y cada vez hay más hombres, si no, no pudiéramos estar aquí. Cada vez hay más hombres que aceptan eso, por supuesto, pero todavía hay una fuerte, digamos, corriente patriarcal que no está de acuerdo con esa independencia. Con estos temas. Uh-huh. En cuanto a lo público, por ejemplo, ¿qué tanto influye para usted que sea hombre o mujer el candidato o la candidata a un puesto público? Y el 44% nos dice que poco y un 31% dice que nada. Fíjate, interesante. Se me hace que... Porque antes era las mujeres no pueden, entonces vamos a votar por mujeres. Pues no. Más yo bien todavía... lo que está pesando es quiénes son, qué dicen, qué proponen, ¿no? Su carrera, qué tan preparadas están, etcétera. Todavía yo he levantado encuesta cada elección presidencial y todavía hace 3 elecciones preguntábamos qué quieres que sea el presidente, hombre o mujer, y todavía había 30% nos decía mujer, después ha subido un 40, 60, y ahorita estamos en un momento donde nos dicen, pues me es indistinto. Así es. Así es. Ahí queríamos llegar, ¿no? O sea, es decir, no le niego el derecho, ahí está, qué bueno,
¿no? Solamente la voy a escuchar para ver si es ella o es otra u otro, ¿no? Claro. En materia de seguridad preguntamos, ¿qué tan segura se siente la mujer en nuestro país? Y el 78% dice que no nos sentimos seguras y no estamos nada seguras. Sí. Es decir, casi 8 de cada 10 mujeres ni está segura ni se siente segura en nuestro país. Pues sí, por eso la demanda tan fuerte, tan radical, tan contundente de los 8 de marzo últimos, pues tiene que ver con la violencia, ¿no? O sea, hay mucha rabia, sobre todo, digamos, de mujeres jóvenes, de decir, oye, ¿por qué me va mal en el camión? ¿Por qué me va mal cuando me voy al entretenimiento? ¿Por qué me va mal en la universidad? ¿No? O sea, ¿por qué me reciben de esa manera? Entonces hay mucha por eso es un movimiento tan radicalizado, ¿no? Por esos datos que tú das, no nos sentimos seguras. Claro. Y bueno, una de las responsabilidades del Estado más importantes es brindarle seguridad a los ciudadanos. O sea, por eso te tenemos, por eso pagamos impuestos, por eso para que brindes esa seguridad. Y si no se la brinda a las mujeres, también pagamos impuestos y nos también están estamos fallando. Aquí. Exactamente. Y por último, hablando de seguridad, ¿cuál es el delito que más afecta a las mujeres? Y en primer lugar está el feminicidio. En segundo lugar, la violencia intrafamiliar. Y esto va con lo que usted nos decía hace rato, que muchas veces son las parejas quienes son más violentos e incluso llegan a asesinar a sus propias mujeres. Así es. Y esto pues tiene que ver todo con el patriarcado. Imagínate, 48 dice que… Feminicidio, más 30… Violencia intrafamiliar. O sea, son 78% que está en el ámbito familiar. Ahí también nos han fallado las políticas culturales, ¿no? Nos ha faltado, digamos, la escuela. Educación. ¿no? Educación, que desde las políticas de educación en nuestro país, tanto para niñas, niños y tal, como en la escuela de padres, digamos, poder trabajar esos temas. Nos ha fallado esta institución que es el DIF, ¿no? Que son instituciones que supuestamente hacen políticas para las familias. De cuidado. Pero que realmente están fallando. O sea, las familias no se está entrando a detener la violencia en esos lugares, ¿no? Ahí tenemos un reto de política pública, de política de Estado muy importante. Ahora sí que para quienes nos quieran gobernar. ¿Y cree usted que una mujer presidenta o un hombre presidente haga la diferencia en estos temas? ¿O no tiene que ver con el género, más bien tiene que ver con los principios, valores, capacidad? Totalmente. Yo creo que no tiene que ver con el género, tiene que ver con los valores, los principios, la plataforma, la propuesta que tenga cada una de las personas. En este caso tenemos 2 mujeres, un hombre, y va a depender de eso, ¿no? O sea, de en qué creen y cómo nos lo digan, digamos, para que este dato de no me importa si es mujer o hombre, pues sea efectivamente una realidad. Claro. Y hablando un poquito del 8 de marzo y de esta situación, desgraciadamente, que el 8 de marzo en nuestro país se convierte como en un grito desesperado de que nos vean, de que nos escuchen, de que alguien haga algo respecto a la violencia que vivimos las mujeres en México. Este dato que nos hace tanto ruido de 11 feminicidios diarios, y que tiene que ver con nuestra historia como mexicanos, con este tema de que todavía en 1953 las mujeres ni siquiera teníamos derecho al voto, y usted que ha luchado todos estos años porque tengamos los mismos derechos, pero sobre todo en términos de seguridad. ¿Qué debería de pasar en México para que estas cifras tan alarmantes cambien, que las niñas que nos escuchan, las mujeres jóvenes que nos ven y nos escuchan, digan, pues se está haciendo algo? Las mujeres realmente, sí me siento representadas por mujeres que están en el poder. A mí me encanta escucharla porque me siento respaldada de alguna manera. ¿Usted qué le diría a las mujeres jóvenes, viendo todo este panorama tan complicado? ¿Qué debemos de hacer para seguir cambiando las cosas como lo hicieron ustedes en su momento? Mira, yo creo que hay que politizar la lucha contra la violencia. Politizar en todos los sentidos, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir politizar? Politizar es como ponerlo en la agenda pública, hacer incidencia para que efectivamente no dejar al Congreso que haga lo que quiera, ¿no? Sino decir, a ver, ¿qué se quiere? ¿Cómo se quiere? Y hacer que los legisladores, las legisladoras, voten efectivamente lo que el conocimiento de todos estos grupos, de toda la experiencia que tienen para terminar con el feminicidio, sea legislado, sea decidido un presupuesto suficiente para poder invertir en la administración de justicia, en la procuración de justicia, digamos, y en la impartición de justicia,
se pueda hacer la inversión que se necesite para cuando una mujer denuncia, no la suelte el Estado. Si denuncia en una clínica, si denuncia en un centro comunitario, si denuncia en un ministerio público tal, en el momento que denuncie sea detectada y en ese momento el Estado la tome, la proteja, vea, ¿no?, qué está pasando, no suponga que en realidad nada más es por neurótica, ¿no?, sino realmente que se les crea a las mujeres y se les acompañe con todo lo que esto significa. Si no o sea, están todos los datos de las alertas que ponen las mujeres antes del feminicidio. Hay alertas antes, ¿no?, que no tomamos en cuenta, digamos, las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, bueno, inteligencia, pero inteligencia de proximidad, ¿no? Es decir, que estas policías puedan hacer investigación de barrio. Por eso es muy importante, digamos, el fortalecimiento de la vigilancia y de la policía a nivel barrial, municipal, comunitario. Ahí está el violador, ahí está el golpeador, ahí está el que ya la mujer gritó en esta esquina y los vecinos dijeron, entonces hay que entrar a ver. O sea, porque ellos son los que lo tienen cerca. Claro, necesitamos políticas así, o sea, decididas para frenar eso y que el movimiento feminista, digamos, de alguna manera politice en el sentido que no sea solamente la denuncia, sino que sea también, ¿no?, poner a sus grupos de expertas y tal y decir, a ver, estos son los cambios. Y así como los sindicatos cierran las puertas del Congreso cuando quieren un cambio legislativo a favor de los derechos laborales o tal, que está muy bien, pues así que lo hagamos también las mujeres, no solamente en el denuncio. Digo, para mí eso es un poco como politizar la demanda, digamos, y ponerlo en el terreno de lo público, en el debate público. Bueno, ya está en el debate público, pero digamos, para que se hagan políticas públicas, inversión presupuestal, reformas legislativas pertinentes y suficientes, y que no sea solamente, ya le aumenté la pena 80 años al feminicidio, y claro, si tenemos impunidad completa, y lo que queremos es que no se cometa el feminicidio, eso es lo que queremos, no castigar después, sino que no se cometa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimas propuestas, hay mucha tinta derramada sobre qué hacer, ¿no? Y esa es la rabia un poco, ¿por qué no se hace? Claro. Y cuando usted dice participación, yo quiero pensar, y que es importantísimo lo que dice, porque también sabemos que hay un rechazo de la sociedad en general a la política, y también entiendo que por eso es importante que más mujeres ocupen puestos de decisión y de poder, que realmente defiendan a mujeres. Esta participación es que no solamente nos vayamos a manifestar a las calles, por ejemplo, estos días tan importantes como el 8 de marzo, sino que realmente haya más mujeres participando en política, que lleven al Congreso, que se discutan en el Congreso estas cosas y se realicen leyes. Eso es un poco lo que usted hizo en su momento. Pues sí, digo, ese es, por supuesto que sí, es una de las respuestas, ¿no? O sea, es decir, si hay una parte de este movimiento que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo nada más denuncio mi rabia y no quiero nada más. Ok, perfecto. Las que estamos en la participación política y llegamos a los espacios de toma de decisión, pues lo que esperamos es que cada vez más mujeres y hombres también se comprometan, ¿no?, a parar esta violencia. No serán todos, no serán todas, pero por lo menos que sí esos espacios de toma de decisión, pues ojalá, ¿no?, que cada vez los ocupen mujeres comprometidas con este tipo de agenda. Yo creo que en general hay buenas coaliciones alrededor de esto, pero luego, ¿no?, los enconos partidarios, los procesos electorales, pues nos separan. Bueno, está bien, viene un proceso electoral, cada quien va a decir cómo resuelve los problemas. El 2 de junio ya se sabe quién ganó, quién perdió, y vamos a la siguiente, que ya no puede haber otro 8 de marzo, con 11 feminicidios. Eso está muy claro el indicador, ¿no? Estás haciendo bien las cosas, pues va a haber 8, o va a haber 7, o va a haber 6, claro, ¿no? No se está haciendo nada, pues van a seguir habiendo 11 o más. Y pueden aumentar, que exacto, es lo peor. Exacto. Muchísimas gracias, senadora. Gracias. ¿Qué conclusión le podría decir a las mujeres de México, a las jóvenes que nos están escuchando? ¿Qué mensaje nos da este 8 de marzo a las mujeres? Bueno, primero que sigamos movilizándonos en todo el país, que hagamos redes, conexiones, no pensamos lo mismo, las feministas tenemos diferencias entre nosotras, pero creo que podemos caminar trechos juntas antes que las diferencias nos separen. Ese ha sido un
un lema, digamos, del movimiento. Sí tenemos diferencias, pero podemos decir, a ver, en esto podemos caminar juntas, órale, hagámosla cada quien desde su lugar. Eso me parece muy importante. También en los barrios, en las comunidades, hacer estas alianzas. Si una mujer está siendo violentada, no pasar de largo, hacer algo, llamar, ¿no? Evitar esa situación, porque al rato puede ser por mí o puede ser por mi hija, puede ser, digamos, algo, ¿no? Que esté cercano a mí. Entonces tenemos que estar ahí. Y bueno, pues, es decir, en todos los lugares donde nos desarrollemos nuestras actividades, pues pensar en esto, ¿no? A ver, a mí cómo me impacta esto como mujer, cómo podría ser mejor para yo poder desarrollar todas mis habilidades y poder acceder a todos mis derechos, como hacerse las preguntas, ¿no? Para que esta exclusión, la discriminación, la violencia no la normalicemos, ¿no? Sino que son situaciones que tenemos que cambiar, y así como han cambiado muchos, pues vamos a seguir cambiando, eso seguro. Muchísimas gracias, senadora, por su tiempo, por esta plática tan interesante, tan enriquecedora. Ojalá que nos volvamos a ver. Seguro, Ana Laura, por supuesto. Le agradezco muchísimo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos aquí en La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto. Yo soy Ana Laura Arroyo y les agradezco mucho su tiempo y que nos estén viendo y escuchando. Muchas gracias y hasta la próxima.